Bueno, vamos a empezar con el primer bloque de la espondiloartritis. Gracias por la presentación, Cristina. Pues bueno, a ver, vamos a ver si me sigue. Muy bien. Bueno, este es el índice que voy a seguir. Y primero, pues, hablamos un poco sobre la introducción, ¿no? Que la espondiloartritis se considera que es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias articulares crónicas que van a compartir características comunes y a la vez diferenciales de otros reumatismos. ¿Qué quiere decir? O sea, van a tener entre ellos similitudes de expresión clínica, de predisposición genética, porque está fuertemente asociada al HLA-B27, y también aspectos radiológicos. También han salido nuevas propuestas de evidencias que sugieren que podría tratarse de una enfermedad con distintas expresiones fenotípicas. Entonces, cuando hablamos de espondiloartritis, no nos centramos solamente en la espondilitis anquilosante, como vemos. Tenemos la espondilitis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis psoriásica. Bueno, es todo un grupo heterogéneo, como lo dije. Ahora vamos un poco con la epidemiología. La prevalencia de la espondiloartritis es relativamente elevada. Va a afectar a un 2% de la población general. Cuando hablamos en términos de espondilitis anquilosante, que también el otro término es que hablamos espondilitis axial radiográfica, en España es una prevalencia del 0,26%. Los pacientes que son portadores de un B27 positivo van a desarrollar la enfermedad 5 años antes que los pacientes que no son portadores. Ahora, en términos de prevalencia en varón-mujer, la espondilitis anquilosante es más frecuente en los pacientes varones, en una relación de 2 a 3, en comparación con las mujeres a 1, ¿no? La espondilitis axial no radiográfica, más bien no se ha visto diferencias en cuanto a varón-mujer. La carga sociosanitaria es importante si hablamos sobre todo en términos de la espondilitis anquilosante. Se ha visto que los pacientes tienen una pérdida de trabajo anual de 62 días, 20% de los pacientes van a cambiar de profesión, 20% de ellos abandonan toda actividad profesional, 27% de ellos tienen una invalidez permanente. Así que vemos que tiene un impacto muy importante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues el espectro clínico de esta enfermedad es amplio y heterogéneo, y vamos a tener también manifestaciones extraarticulares. Empezaremos describiendo la primera manifestación, que es más en el 75% de los pacientes que van a tener, que es la lumbalgia crónica. Pero debo destacar que la lumbalgia es un síntoma pues, muy común en la población general. El 80-90% de la población general lo va a presentar. Entonces es importante distinguir la lumbalgia de las espondilitis porque, a ver esto, ahí, porque la probabilidad de que un paciente con lumbalgia crónica padezca una espondiloartritis es de un 5%. ¿Y qué pasa en los pacientes que ya tienen una lumbalgia inflamatoria típica? Que de esos pacientes el 70-80% van a presentar una espondiloartritis. Entonces, un 30% nos queda de pacientes que tienen espondiloartritis, pero no van a tener ese dolor lumbar inflamatorio típico. Hablando tanto de dolor lumbar inflamatorio, ¿qué es un dolor lumbar inflamatorio? Pues el grupo ASAS, que es el grupo de estudio internacional de la espondiloartritis, nos define que para tener este criterio debemos cumplir 4 de 5 criterios, que son, es un paciente menor de 40 años, que tenga un inicio insidioso, que mejora con el ejercicio, empeora con el reposo y que le despierta por la noche. Incluso el paciente tiene un dolor nocturno que le despierta por la noche, incluso tiene que levantarse para aliviar ese dolor. Si cumple 4 de estos 5, hablamos de dolor lumbar inflamatorio, con una alta sensibilidad y especificidad. La característica clínica esencial en la espondiloartritis es la sacroileitis. Y el paciente lo que nos va a describir es un dolor lumbar inflamatorio, o puede describirlo también como un dolor alternante de nalgas. Va a aparecer en las primeras fases de la enfermedad, aunque puede coincidir, puede añadirse a lo largo de la evolución de la enfermedad o ser precedido por una inflamación en el resto del esqueleto axial. Hasta un tercio de los pacientes van a presentar una afectación articular inflamatoria periférica. ¿Y qué nos va a indicar? Que tiene una mayor actividad de la enfermedad. Suelen preceder a la afectación axial en un periodo de tiempo variable y suelen presentarse en los primeros años de la enfermedad. El patrón articular más típico en esta enfermedad es que es una afectación articular oligoarticular, asimétrico,
es intermitente, de predominio en miembros inferiores y no es erosiva ni deformante. La afectación de la cadera la podemos ver hasta en un 40% de los pacientes. Suele ser bilateral, puede tener un peor pronóstico porque suele requerir un recambio de articular protésico a una edad temprana. Ahora hablemos un poco del término entesitis, pero antes de hablar de la entesitis, primero tendríamos que definir qué es la entesis. La entesis es la inserción de ligamento, tendón, cápsula articular o fascia en el hueso, ¿vale? Entonces, la entesopatía este término se refiere al cambio patológico que encontremos en la entesis. Y la entesitis serían los cambios inflamatorios que encontremos en la entesis. Una característica que es específica y muy importante en la espondiloartritis. Las entesis que más frecuentemente se van a afectar en estos pacientes es la fascia plantar y el tendón de Aquiles. Entonces ellos nos van a referir una talalgia matutina, cuando despiertan o que le cuesta todavía apoyar los pies, mientras que inicia hasta que calienta, ¿no? Que es como generalmente ellos los describen. Y podemos tener otras localizaciones menos frecuentes también, y nosotros en reumatología utilizamos diversos índices clínicos de evaluación de la entesis, como podemos ver, que muchos de ellos vemos que comparten localizaciones con puntos de fibromialgia. Entonces aquí nos ayuda la ecografía, porque así podemos diferenciar si es de una etiología inflamatoria o no. La dactilitis, que es el típico llamado dedo en salchicha, ¿no? Es un signo diferencial de la espondiloartritis, sobre todo de la artritis psoriásica, pero no es patognomónica, porque podemos verlo en otras enfermedades. Por ejemplo, en la sarcoidosis, en una gota, incluso en un paciente con infección tuberculosa también podemos encontrarlo. La característica es que es una tumefacción difusa del dedo, porque es consecuencia de una tenosinovitis de tendones flexores que puede estar o no acompañado de una sinovitis de interfalángicas. Tenemos polientesitis y tumefacción de tejidos blandos. Puede afectar a varios dedos de manos o pies, pero generalmente es más de pies y de forma simétrica. Importante también comentar que radica su importancia porque tenemos un riesgo de daño estructural cuando lo tenemos presente. Y muchos de estos pacientes pueden tener un difícil tratamiento cuando tenemos esta manifestación. Las manifestaciones que son fuera del aparato locomotor, pues son las manifestaciones extraarticulares, como podemos tener la uveitis, pacientes con psoriasis o que ya tengan una enfermedad inflamatoria intestinal. En las pruebas complementarias, pues hablaremos primero de imagen y que recalcar de la radiografía simple, como nuestra primera prueba a pedir, ¿no? En pacientes que tengamos la sospecha de una enfermedad inflamatoria articular, ya sea axial o periférica, la primera prueba que vamos a pedir es una radiografía simple de la zona dolorosa. Si es periférica, manos, recomendable pedir bilateral, ambas manos, ambos pies, porque siempre hacemos también comparaciones. ¿Y por qué? Porque tiene una gran relevancia diagnóstica y pronóstica, ¿vale? Entonces, los pacientes que deben llegarnos a la consulta deben ya llegar con una radiografía simple de las zonas dolorosas. En 1984 se definieron los criterios de Nueva York, que nos ayudaban para el diagnóstico en ese entonces de la espondilitis anquilosante, y comentaban qué es una radiografía positiva, o sea, que realmente es una sacroilitis en la imagen. Y es cuando vemos una sacroilitis bilateral grado 2 o que tenemos una sacroilitis unilateral de grado 3 o más. Pero ¿qué pasa? Esto ya es un daño estructural, ¿no? O sea, que para que se haya dado esto en la radiografía han pasado muchos años, entonces se veía que había un retraso diagnóstico de 7 a 8 años. Les doy un poco de pinceladas para ver los grados que vemos en la radiografía de sacroiliacas, que muchas veces es difícil de interpretarlos e incluso tenemos que pedir apoyo a los radiólogos. Grado 0, pues 0 es normal, ¿vale? Que vemos los espacios articulares conservados, todo normal, sin esclerosis. Y el grado 1 es cuando tenemos ya dudas, ¿no? Dudas porque vemos que el espacio articular está conservado, pero no veo ni fu ni fa. Entonces, grado 1. Grado 2, cuando ya vemos mínima esclerosis, no tengo para apuntar, cuando ya vemos mínima esclerosis, ¿vale? Podemos tener alguna erosión, pero el espacio articular está conservado.
Eso es muy importante para catalogar de grado 2. Y un grado 3 ya vemos claramente una esclerosis, vemos erosiones, puede haber incluso puentes óseos y el espacio articular puede estar ensanchado o estrecho. O sea que ya tenemos una afectación articular. Y el grado 4 es cuando ya tenemos una fusión articular, o lo que llamamos la anquilosis, ¿no? Como podemos observar. Traje estas imágenes radiográficas para que podamos ver otros signos. Aparte de la sacroiliitis y la espondilitis, vemos los puentes óseos o llamados también sindesmofitos, ¿no? Que podemos ver que son líneas finas continuas que van de una esquina vertebral a otra. Aquí no lo he visto, gracias. Vale. Ahora, pues tenemos esto, los puentes finos. Bueno, se me ha pasado atrás esto. Perdón. Tenemos los puentes finos, como estaba comentando, ¿vale? Que esos son los sindesmofitos. De sindesmofitos lo que debo recalcar es que es un factor de mal pronóstico para una progresión estructural. Y debemos pedir la proyección tanto de AP como lateral, porque ahí podemos aprovechar a ver también las acroiliacas. Y en esta imagen vemos que están afectadas. Cuando ya son fases más evolucionadas de la enfermedad, pues vamos a ver que podemos tener el típico signo de la caña de bambú, que ya vemos unos sindesmofitos continuos ya de continuo, ¿no? Y esto es el signo de, también perdemos la forma de esa vértebra, que vemos una cuadrantura vertebral, porque las esquinas se pierden y entonces se hacen, es la típica forma, ¿no? Y también podemos ver afectación en forma más típica es ascendente, o sea que empiezan sacroiliacas, columna lumbar, dorsal y luego cervical. En la imagen también debemos comentar sobre la ecografía, que nos sirve para evaluar las articulaciones, tendones y la entesis. Sobre todo la estructura que se va a beneficiar mucho más de la ecografía es la entesis, porque podemos diferenciar lesiones mecánicas, traumáticas, cambios inflamatorios agudos versus crónicos. Agudos, si vemos un engrosamiento de esa entesis, que hay cambios en su patrón fibrilar o si tiene Doppler positivo. Crónicos, si ya vemos que tiene calcificaciones, tiene erosiones. Y nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, en pacientes con fibromialgia, que van a tener varios puntos positivos, como ya les había comentado anteriormente. Y nos ayuda a hacer también una detección precoz. Detección precoz cuando vemos pacientes con artralgias inflamatorias, que no vemos a la exploración que tenga artritis, pero si pasamos el ecógrafo podríamos detectar sinovitis subclínica y así poder dar un tratamiento más antes. La resonancia magnética sería la mejor técnica que tendríamos para detectar las lesiones inflamatorias a nivel de la columna vertebral y de las sacroiliacas. Por lo tanto, nos ayuda a una detección precoz de la afectación axial, antes que la radiografía. Una pincelada de la sacroileitis por la resonancia, ¿vale? Una resonancia positiva, o sea, una sacroileitis positiva por resonancia se considera cuando en la secuencia STIR vemos que tenemos un edema óseo subcontral periarticular. Y esta lesión inflamatoria debe estar presente en al menos en 2 cortes. Si son más de una lesión, entonces si en un mismo corte, en ese mismo corte ya no sería suficiente. Cabe resaltar también que si solo encontramos una erosión o un poco de esclerosis, un puente óseo, por sí solo no nos catalogaría de una sacroileitis, ¿vale? La resonancia de la columna vertebral también nos ayuda para detectar lesiones inflamatorias más precozmente que una radiografía. Por ejemplo, aquí podemos ver la lesión de Romanus. ¿Qué es la lesión de Romanus? O llamado también el signo del borde reluciente o shiny corner sign, que es la parte de la vértebra, la esquina superior de la vértebra que capta inflamación en la secuencia STIR. Y también podemos ver este signo, que es el signo de Anderson, que es una espondilodicitis activa aséptica, ¿vale? Que también es un signo que vemos en las espondiloartritis. En cuanto al consenso de los expertos y la revisión de la literatura, nos comentan qué sería una resonancia positiva de inflamación a nivel de la columna lumbar. Pues nos dice que si tenemos más de 3 o más sitios afectados y si tenemos depósitos grasos en varias esquinas vertebrales, pues nos sugiere también una afectación de espondiloartritis. En cuanto al laboratorio, recalcar que es algo poco sensible, específico, pero sí que debemos pedir los marcadores inflamatorios porque hay pacientes que los pueden tener elevados, pero también otros no. Entonces, no existe siempre una correlación con la actividad de la enfermedad. El B27 es positivo en el 70-90% de los pacientes con espondilitis anquilosante.
En el resto de las espondiloartritis, pues puede ser variable, pero es menor. Importante que en la población caucásica podemos encontrar hasta un 8 a 10% que lo tienen positivos, pero no tienen una implicación diagnóstica. Ojo, así que pedirlo cuando tengamos la sospecha. Sí, ok. Los criterios de clasificación se han creado más que todo para los estudios epidemiológicos y de investigación clínica. Y con un intento de clasificar precozmente a estos pacientes. Así que los usamos y los tenemos siempre en cuenta porque también, a diferencia de, como vimos, los criterios de Nueva York, acá incluimos la imagen que incluye la resonancia. Y entonces habíamos dicho que nos ayuda a detectar lesiones más precoces. Clasificamos como espondiloartritis axial y la periférica. En la axial es un dolor lumbar mayor o igual de 3 meses, con una edad de inicio de menor de 45 años. Tenemos el brazo imagen y tenemos el brazo clínico. En el brazo imagen consideramos la sacroilitis por imagen, ya sea por resonancia, lo que comenté del enema óseo, y por la radiografía, sacroilitis bilateral grado 2 o más y unilateral grado 3 o más. Y del brazo clínico, el B27 positivo, que debe considerar 2 características clínicas. ¿Qué son estas características clínicas? Pues el dolor lumbar inflamatorio. Si el paciente ha tenido previamente o tiene actualmente artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, que tenga una buena respuesta a los antiinflamatorios, una historia familiar de la espondiloartritis, ya sea un familiar de primer o segundo grado, que tenga psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, una artritis reactiva o una espondilitis anquilosante, un B27 positivo y una PCR elevada, ¿vale? Y los criterios para la espondilitis periférica es tener a la evaluación que tengamos una artritis, entesitis o dactilitis. No es que el paciente lo cuente, es que lo tenemos que ver. Y más una característica de la espondiloartritis, que es uveitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis, una infección previa. Esta infección previa es un mes antes de la manifestación clínica. Una uretritis, cervicitis o una diarrea, por ejemplo. B27 positivo o sacroilitis en imagen. Y otras 2 características que incluye que haya tenido previamente o que actualmente lo tenga, ponen artritis, entesitis, dactilitis, alguna vez un dolor lumbar inflamatorio, porque aquí no es la clínica predominante, porque es la clasificación de la periférica, y una historia familiar para espondiloartritis. Entonces, ¿qué es importante para el diagnóstico precoz? Tener la sospecha con todo lo que hemos estado comentando. ¿Y qué es para ello que tenemos que hacer? Cuando el paciente nos acude a la consulta, hacer una exploración física completa, ver los antecedentes personales, antecedentes familiares, ver todo el contexto global del paciente y lo que vemos a la exploración física, ¿no? Y con ello, pues vamos a tener la sospecha. El algoritmo de Berlin modificado les presento porque es un algoritmo de decisión que nos ayuda también a la clasificación de los pacientes. Entonces son pacientes que se parecen un poco a los criterios de clasificación, que es un dolor lumbar crónico, que pedimos lo primero, como dijimos, la radiografía, y con la radiografía, si nos sale positivo, pues es una espondilitis anquilosante. Si lo tenemos negativo, pues vemos los otros componentes clínicos. Si tenemos varios de ellos, pues también nos ayuda al diagnóstico de la espondiloartritis. Si es negativo, pues nos ayudamos de pruebas complementarias, B27, resonancia, y con eso también podemos llegar al diagnóstico. Esto solo una pincelada porque quería comentarles que en esta diapositiva la edad del diagnóstico de la espondiloartritis de los pacientes es más o menos a la edad de 24 años. Perdón, de debut de síntomas es a la edad de 24 años y la edad del diagnóstico a la edad de 32. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un retraso medio diagnóstico de 8,5 años. Es un tiempo muy largo. Y en tema de psoriasis, 5 años. Entonces, en el 2011 se dio este programa Esperanza en España, que era un programa de formación y derivación temprana en el retraso diagnóstico en los pacientes con espondiloartritis. Incluyeron muchos pacientes, participaron 25 centros, integrando la atención primaria y especializada, y lo que se vio con la aplicación de este programa era que bajó el tiempo medio de retraso diagnóstico a 2,5 años. Y tras un año, o sea, implementaron el programa un año y el 74% de los casos de derivación se trató de algún tipo de espondiloartritis. De aquí se concluye que sí que se llegó a disminuir significativamente ese retraso diagnóstico de implementación entre atención primaria y el especialista de reumatología, pero cuando terminó ese tiempo de estudio lo que se vio es que los resultados volvieron a empeorar, o sea que se volvió al punto de partida,
¿Qué quiere decir? Que en cuanto estamos motivados, ¿no? Que queremos buscar y buscar, sí, pero en cuanto termina el programa volvimos otra vez a empeorar y se dejó de estar en una búsqueda activa. Y ya lo último, la última diapositiva del proyecto Expande, que fue similar, lo mismo, un proyecto de coordinación de atención primaria y reumatología y derivación precoz de pacientes con espondiloartritis axial y artritis psoriásica, que también lo que se quería, esto fue de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, que participaron 10 comunidades autónomas, 19 redes extrahospitalarias, y también se vio que disminuyó el tiempo de derivación en un 55% y aumentó en un 57% las derivaciones para el diagnóstico de la espondiloartritis. Y hasta un 125% aumento del número de personas que fueron derivadas para el diagnóstico. O sea que, ¿qué quiere decir? Que mientras estamos motivados y tenemos un proyecto que se pueda mantener y pueda ser sostenible en el tiempo, pues podemos mejorar ese tiempo tan largo de retraso diagnóstico. Y bueno, eso sería todo. Este es mi equipo con el que trabajo en el clínico. Muchas gracias.